Galvez, estudiante del quinto trimestre de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en este video vamos a explorar algunas de las teorías más influyentes en la comunicación. Estas teorías nos ayudarán a cómo entender cómo se produce la comunicación en nuestra sociedad contemporánea. Pero antes, es importante saber en qué consiste la comunicación. Es por ello que Berenson y Steiner en 1964 nos plantean que consiste en la transmisión de ideas, informaciones, emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos y palabras. Esto no es más el proceso que compartir dicha información y sentimientos utilizando los mismos signos o algunas palabras. En otro contexto es cómo nos expresamos y conectamos con el resto de la sociedad. Ahora, conociendo el concepto, comencemos con las teorías. En primer lugar, contamos con la teoría crítica, desarrollada en la Escuela de Frankfurt en la década de los 1930 con autores como Theodor Adorno y Max Horkheimer. Sugiere que los medios de comunicación son herramientas de control social que perturban la ideología dominante y se centra en cómo los medios de comunicación pueden manipular la opinión pública. Se le critica por ser excesivamente pesimista y por no considerar la agencia del público. Se aplica en el análisis de la propaganda política y en estudios de medios que buscan desentrañar la manipulación. Como fortalezas y habilidades tenemos que ofrece un marco crítico para entender el poder de los medios y como debilidades que puede ser visto como demasiado determinista. Un ejemplo de ello es la campaña de concientización social como la de Black Lives Matter. Usa la crítica para cuestionar la estructura del poder y las desigualdades radicales de la sociedad. A través de redes sociales y medios de comunicación se busca desmantelar narrativas predominantes y empoderar a las comunidades marginadas. Los mensajes y las imágenes utilizadas en estas campañas invitan a la reflexión sobre el racismo y fomentan un diálogo crítico sobre la justicia social. Este es un buen caso para esta teoría. Ahora procedemos a la teoría del estructuralismo, desarrollada en el siglo XX con figuras como Claude Lévi-Strauss y Ferdinand de Saussure. Se centra más que todo en las estructuras subyacentes que dan forma a la comunicación. Se interesa en cómo los significados son construidos y entendidos. Se le critica por ignorar el contexto histórico y de por sí el social, en un enfoque con estructuras muy rígidas. Se utiliza en el análisis más que todo de textos y en la semiótica. En sus fortalezas tenemos que proporciona herramientas para entender significados complejos y en sus debilidades que a veces puede ser un poco inaccesible y también abstracto. Un ejemplo de ello tenemos el análisis de la publicidad, que en la publicidad una marca puede ser utilizada con diferentes símbolos y eslóganes que asocien culturalmente con diferentes emociones o ideas. Por ejemplo, el uso del color rojo en anuncios de comida rápida como el McDonald's está diseñado para evocar hambre y energía. Este es un gran ejemplo para esta teoría. En el punto número 3 tenemos a la teoría humana, que es desarrollada por comunicólogos como Marshall McLuhan en la década de 1960, que se enfoca en el ser humano como el centro de la comunicación y en el impacto de los medios en la experiencia humana. Se critica por su idealismo y porque no considera algunos aspectos estructurales. Se aplica en marketing, también en publicidad, al entender al consumidor como un ser emocional y racional. En sus fortalezas y debilidades tenemos que humaniza el estudio de la comunicación y tiene una gran falla que puede ser un poco subjetiva y menos científica en comparación a las otras teorías. Un caso real es la campaña de Real Beauty de Dove, que se basa en la teoría humana que enfatiza la conexión emocional con el público. Dove utiliza historias personales y testimonios de mujeres para promover así la aceptación de la belleza natural, apelando no solamente buscar vender sus productos, sino también generar un cambio en la percepción de la belleza en la sociedad. En el punto número 4 como teoría tenemos a la de la aguja hipodérmica, que es desarrollada en la década de 1920 como una respuesta a la influencia de los medios en las masas, que propone los medios que inyectan las ideas de audiencias pasivas, que son receptores sin críticas. Se le critica más que todo por ser un poco crítica a la hora de simplificar la relación entre los medios y la audiencia. Se observa en el análisis de campañas publicitarias y también las políticas. Como fortaleza tenemos que alerta sobre el poder a los medios y algunas de sus fallas es que ignoran la capacidad de los individuos para resistir y negociar significados. Un ejemplo de una propaganda política podría ser que durante las elecciones ciertos partidos políticos pueden utilizar la teoría de la aguja hipodérmica para difundir mensajes muy simples, directos a través de anuncios en televisión o en redes sociales, con la intención de influir rápidamente en la opinión pública. Por ejemplo, campañas que utilizan eslóganes llamativos para captar más que todo la atención y persuadir a los votantes pueden ser vistos como un intento de inyectar ideas en la mente del público sin ofrecer un espacio para el debate. Como quinta teoría tenemos la teoría de los efectos limitados, que es desarrollada en la década de 1940 por Eliot Katz y Paul Lasafrello. A
diferencia de la aguja hipodérmica, esta teoría sostiene más que todo que los medios tienen un impacto limitado, mediado por factores sociales y también personales. Se le critica por no considerar el impacto acumulativo de los medios. Se utiliza en estudios de audiencia y en la publicidad segmentada. Algunas de estas fortalezas pueden ser reconocer el papel activo de la audiencia y también que puede, en la parte de las debilidades, subestimar el poder de los medios en ciertas situaciones. Un ejemplo puede ser una campaña de sensibilización. ¿Se acuerdan de la campaña del COVID contra la vacunación para el COVID-19? Este enfrentó una serie de desafíos en su difusión. A pesar de la información presentada en los medios, la teoría de los efectos limitados sugiere que el impacto de los mensajes depende del contexto social y de las predisposiciones de los receptores. En este caso, las personas que estaban inclinadas a creer en la ciencia y la medicina fueron mucho más receptivas a los mensajes sobre la vacunación, mientras que otros, influenciados por las redes sociales y creencias, mostraron un poco de resistencia. En la teoría de agenda setting desarrollada en la década de 1970 por Maxwell Monmouth y Donald Shaw, los medios no dicen más que todo el que pensar, pero sí sobre el qué pensar, estableciendo la agenda pública. Se critica por no abordar cómo se forman las agendas y el papel del público. Se observa en la cobertura mediante más que todo de las elecciones y la crisis. Tenemos una serie de fortalezas y debilidades, como lo puede ser que muestra el poder de los medios en la formación de una opinión pública y tiene una falla que puede ser demasiado centrada en los medios de comunicación. Un gran ejemplo de esto puede ser una cobertura mediática de una crisis. Por ejemplo, un caso real. La cobertura de la crisis climática en medios de comunicación ha influido de gran manera en la percepción pública sobre la urgencia de este tema. Al dedicar un espacio considerado en informes sobre desastres naturales y cambios ambientales, los medios establecen la agenda que prioriza el discurso sobre el cambio climático en la conciencia pública. Esto ha llevado a un aumento del activismo y presión sobre los gobiernos para actuar sobre ello. Como última teoría, en este caso tenemos a la teoría de Mario Kaplun, que es desarrollada en la década de 1980 por el comunicólogo argentino Mario Kaplun. Plantea que la comunicación debe ser entendida como un proceso social, donde se priorice el diálogo y también la participación. Se le critica por su idealismo y no por proporcionar métodos completos. Se aplica en educación y también a veces en comunicación comunitaria. Tenemos una serie de fortalezas y debilidades como promover la inclusión y el diálogo, y tiene una falla que puede ser difícil de implementar en contextos muy jerárquicos. Un gran ejemplo de esta puede ser la comunicación popular, que en el caso de Kaplun defendía la idea de que la comunicación debería ser accesible y participativa. Un ejemplo de la aplicación de sus ideas se puede ver en proyectos comunitarios, que utilizan medios alternativos para dar voz a quienes no son escuchados. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, comunidades indígenas han utilizado la radio comunitaria para compartir sus historias y luchas, promoviendo una comunicación que empodera y educa en un lugar de ser unidireccional. Cabe recalcar que cada teoría de la comunicación tiene sus propias fortalezas y también debilidades, y su aplicación puede variar según el contexto. Lo importante es reconocer cómo estas teorías nos ayudan a entender el complejo mundo de la comunicación humana. Espero que este video les haya sido útil y les invite a profundizar sobre el fascinante estudio de la comunicación. Nos vemos en una próxima oportunidad.